Cuando era niño, tenía un miedo irracional a nuestro sótano. Aunque si lo digo yo mismo, nuestro sótano daba un poco de miedo para un niño. Era un sótano bastante grande. Había un sofá en forma de L, justo en el medio del sótano, que estaba justo enfrente de una columna de soporte de madera. Frente al sofá estaba el viejo televisor BO que teníamos allí, en el que estaban conectadas todas nuestras consolas de videojuegos. El diseño del sótano se creó como un gran círculo que rodeaba el sofá. Había una cabina y una mesa en una esquina, una vieja barra en la otra esquina, que tenía la puerta del cuarto de lavado detrás. Y luego en la otra esquina, más cercana a las escaleras, estaba la puerta a la pequeña sala de ejercicios de mi papá. Mi papá alquiló el piso de arriba de la casa a una anciana llamada Ruth, por lo que solo teníamos acceso al primer piso y al sótano. Mi papá normalmente pasaba el rato en la sala de estar del primer piso, de ahí que todos nuestros videojuegos estuvieran abajo en el televisor de mierda, porque nuestro papá realmente no pasaba el rato allí abajo. Soy el hermano menor. Tengo 2 hermanos mayores. Tenía entre 6 y 8 años cuando esto sucedió. Mis hermanos mayores no estaban en casa, por lo que debían haber estado saliendo a jugar con otros niños. En ese momento estábamos solo mi mamá y yo en casa. Probablemente mi papá estaba en el trabajo. Por lo general, estaba jugando videojuegos con mis hermanos en el sótano, para no tener miedo, pero como estaba solo, recuerdo que me sentí un poco asustado mientras bajaba las escaleras. Esa puerta del sótano apestaba porque no permanecía abierta de forma predeterminada, simplemente se cerraba lentamente, a menos que se colocara algo frente a ella para mantenerla abierta. Eso me hizo sentir aún más aislado del piso de arriba y de mi mamá. Estaba jugando a cualquier videojuego antiguo que me gustara en ese momento, solo en ese sofá gris y mullido. Cualquier pequeño sonido en el sótano me haría detener mi juego y mirar en cualquier dirección en la que lo escuchara. Siempre había sonidos espeluznantes que provenían del cuarto de lavado, y aunque llegué a esperarlos, a veces todavía me asustaban, aunque normalmente eran sonidos familiares. Pero cuando escuché un sonido inusual proveniente del interior del cuarto de lavado, detuve el juego. No era el sonido de la lavadora o el ruido de la caldera. Era el sonido de algo que caía al suelo y rebotaba 1 o 2 veces. Recuerdo saltar del sofá y correr escaleras arriba para encontrar a mi mamá y decirle: «Hay alguien en el sótano». Recuerdo la reacción tranquila de mi mamá, preguntándome qué pasó y luego explicándome que no había nadie allí abajo. Para hacerme sentir mejor, volvió al sótano conmigo, abrió la puerta del lavadero, encendió la luz y miró dentro durante unos segundos. Luego cerró la puerta y dijo: «No hay nadie allí». Naturalmente me sentí mejor y ella volvió arriba. Volví a jugar videojuegos. No recuerdo cuánto tiempo pasó antes de que subiera las escaleras para comer un refrigerio. Mi mamá ya estaba preparando la cena. Recuerdo que ahora estaba oscuro, lo que solo aumentó mi miedo al sótano. El sótano tenía 2 ventanas pequeñas que dejaban entrar algo de luz durante el día, por lo que por la noche estaba completamente oscuro allí abajo. Sin embargo, terminé regresando allí. Finalmente, escuché el sonido de la calefacción en el cuarto de lavado encendiéndose, solo que era extremadamente fuerte. Me di vuelta y noté que la puerta del cuarto de lavado ahora estaba abierta. Me levanté del sofá y caminé lentamente hacia la puerta del cuarto de lavado. Allí dentro estaba completamente oscuro. Tenía miedo de encender la luz, solo quería cerrar la puerta. Reuní suficiente coraje para correr hacia la puerta y cerrarla de golpe. Luego corrí de regreso al sofá. Por alguna razón me sentí más segura en el sofá. Supongo que por alguna razón, ni una sola vez pensé que era extraño que la puerta estuviera mágicamente abierta ahora,
incluso después de que mi mamá la había cerrado antes. Lo siguiente que recuerdo fue escuchar la voz de un hombre detrás de mí. Al principio, mi cerebro no registró lo que acababa de escuchar. Al principio, no parecía real. Me di vuelta y vi a un hombre de aspecto enfermizo, sentado en la cabina en la esquina del sótano, con el brazo sobre la mesa y la cabeza apoyada en el puño. Él dijo: «Dios mío, ¿cómo has crecido?». Me quedé helado, ni siquiera podía gritar. Solo miré al hombre en la esquina con la boca abierta, temblando. Lentamente se puso de pie en esta postura torcida y encorvada, y parecía que lentamente comenzaba a caminar hacia mí mientras decía: «Su madre no me deja verlos». Finalmente pude gritar y salí corriendo hacia las escaleras. Estaba gritando: «¡Mamá!», todo el camino hasta la cocina. Cerré de golpe la puerta del sótano y la cerré. Le grité y lloré a mi mamá que había un hombre abajo. Vi la expresión de su rostro y estaba petrificada. Llamó al 911 y, curiosamente, no recuerdo qué pasó momentos antes de que apareciera la policía. Solo recuerdo que un grupo de policías llegaron allí y bajaron al sótano. Estaba con mi mamá y un oficial de policía en una habitación segura mientras lo encontraban. El hombre que encontraron fue mi tío separado, el hermano de mi madre, que básicamente fue excomulgado de nuestra familia por ser un violador de niños. Nuestros padres nunca lo quisieron cerca de nosotros, ni mi mamá quiso tener ningún contacto con él. Entró en la casa y estuvo escondido en el sótano durante Dios sabe cuánto tiempo. Ni siquiera conocía su cara, ya que la última vez que lo vi era un bebé. No lo he visto desde entonces. Regresó a prisión por otros 4 años por otro delito sexual. No sabemos dónde está ahora. Se acercaba Halloween. Estábamos a mediados de octubre. El cumpleaños de mi primo Andy es el 15 de octubre. Así que para su cumpleaños número 12, todos fuimos a la casa de nuestro tío John y nuestra tía Melissa mientras le organizaban una fiesta de cumpleaños familiar. Tenemos una familia bastante grande, por lo que nuestras reuniones familiares a menudo pueden volverse agitadas. Todavía hacía calor afuera, por lo que la fiesta se desarrolló principalmente en el patio trasero. Su casa es bastante grande y por eso siempre nos encantó jugar al escondite. Andy y yo tenemos la misma edad. Mi hermano mayor Chase es 2 años mayor que yo. Él también jugaría con nosotros. Nuestros otros primos eran un poco mayores, pero todavía jugaban con nosotros. Simplemente formaríamos equipos y nos turnaríamos como escondidos y buscadores, dándonos límites de tiempo para encontrar al equipo escondido opuesto. Si te encontraran, tendrías la oportunidad de salir corriendo al patio trasero para estar seguro si logras que no te toquen. Podríamos usar toda la casa, menos el dormitorio de nuestros tíos y tías. Y no exagero cuando digo que había cientos de lugares para escondernos. En el sótano hay una habitación separada que se considera la sala de moda de la tía Melissa, como la llamamos. Ella es diseñadora de moda y dentro tiene un montón de maniquíes con diferentes prendas que ha diseñado. Algunos son maniquíes de cuerpo entero, otros son solo torsos sin cabeza y con soportes regulares debajo de ellos. También tiene algunas luces de estudio, algunos equipos de cámara oficiales y una pantalla verde. Ya llevábamos un tiempo jugando. Chase y yo estábamos escondidos ahora. Ambos decidimos escondernos en el sótano. Chase se escondió en algún lugar de la sección principal del sótano, mientras yo me escondía en la sala de moda. De hecho, agarré 2 mantas de la otomana en el sótano y las llevé a la sala de moda. Una para esconderme debajo y la otra para arrojarla sobre uno de los maniquíes como señuelo. Con la manta encima, realmente parecía que podría haber una persona escondida debajo.
Pensé que sería un momento divertido cuando alguien le quitara la sábana. Entonces me escondí debajo de un escritorio en la esquina de la habitación y me escondí debajo de la manta. Ahora era un juego de espera. Sinceramente, esa era una gran parte del juego si tu escondite era bueno. Después de bastante tiempo, escuché una conmoción afuera en la sala principal del sótano, mientras Chase y uno de mis primos se reían y gritaban, presumiblemente mientras perseguían a Chase por el sótano. Luego los oí subir las escaleras pisando fuerte. Por lo que parecía, Chase estaba tratando de llegar al patio sin que lo tocasen. Después de eso, esperé en silencio durante más de 10 minutos. Con facilidad. Me estaba sintiendo incómodo en esta posición y, sinceramente, me aburría. Finalmente, Chase bajó a la habitación y gritó mi nombre. Luego dijo que la comida se estaba sirviendo afuera, así que el juego había terminado. Estaba hambriento. Rápidamente corrí escaleras arriba hacia el patio trasero, donde toda la comida ya estaba servida. En algún momento después de comer y conversar con tía Melissa, recordé que dejé totalmente esas 2 mantas en su salón de moda. Lo más importante, que dejé una sobre su maniquí, con lo cual ella no estaría contenta. Entonces, después de ir al baño, volví al sótano y entré al salón de moda, donde encendí la luz y vi que la manta ya no estaba en ese maniquí. En cambio, la manta cubría algo más. Parecía ser otro maniquí, aunque este parecía estar sentado, en la cual no sabía que hubiera ningún maniquí. Cuanto más me acercaba, comencé a darme cuenta de que se estaba moviendo y escuché una respiración. Además de eso, había un olor extraño que no había antes. Había una persona ahí abajo. ¿Pero quién? Me reí y dije, ¿quién es ese? No respondieron. Sentí esta sensación de inquietud creciendo en mi estómago. Miré hacia abajo para ver si podía ver los zapatos que llevaban, pero lo que vi fueron los pies descalzos de una persona negra. Nadie en esta fiesta era negro. Me di vuelta y me dirigí hacia la puerta. Salí corriendo y le dije a mi tío que llamara a la policía. Había alguien en el sótano. Otros me escucharon y rápidamente se apoderó del pánico. Mi tío y algunos otros corrieron al sótano. Lo seguí detrás. Cuando llegamos al salón de moda de la tía Melissa, la manta ya estaba en el suelo y quienquiera que estuviera debajo ya no estaba. Juré de arriba abajo que alguien estaba justo debajo, lo que explicaba los pies descalzos y el olor. Un grupo de familiares registraron toda la casa y finalmente mi tío llamó a la policía y tomó muy en serio mis afirmaciones. Cuando apareció la policía, fue toda una escena y todos en la fiesta estaban preocupados. Incluso los vecinos salieron a ver si todo estaba bien. Se revisaron todos los posibles escondites y no había nadie en la casa. Aunque no lo inventé, fue genuino lo que vi. Solo desearía que hubiera aparecido para que todos hubieran visto que tenía razón. Incluso si casi todos me creyeran, yo solo quería que vieran lo que yo vi por sí mismos. Durante las fiestas, dejan las puertas abiertas ya que los miembros de la familia entran y salen durante horas, por lo que no sorprende que alguien de la calle haya entrado. Tal vez una persona sin hogar, lo que explicaría el olor. Todo el asunto todavía se sentía tan loco y seguro que es un recuerdo inquietante. Esta historia ocurre cuando yo tenía 9 años. Ahora tengo casi 25 años. Estuve en la casa de mi bisabuelo en Idaho durante las vacaciones de Navidad, visitando a mi familia y todo eso. Este también fue el primer año que el novio de mi mamá vino con nosotros porque mis padres se habían divorciado el verano anterior. Mi abuelo vivía en un pequeño pueblo de una reserva india con unas 1000 personas. Su casa era una pequeña casa de 2 pisos con mucho campo y bosque. Era una casa y una propiedad hermosas
y la extraño muchísimo. De todos modos, aproximadamente un día después de llegar allí, mi tía, mi tío y mis primos, que vivían en el mismo pueblo que nosotros, nos sorprendieron conduciendo 10 horas para visitarnos, incluso después de decirnos que no podrían hacerlo por motivos de trabajo. Fue divertido porque, en ese momento, mis primos y yo éramos muy cercanos. Una noche, mi tío, mi tía adoptiva y mi prima, que vivía justo al lado de mi abuelo, vinieron y visitaron a todos. Los adultos empezaron a hablar de cosas de adultos, así que mis primos, Sam, que tenía 9 años, Evan, que tenía 12, y Kennedy, que tenía 10, y yo decidimos bajar al sótano y jugar a nuestro juego de monstruos. La forma en que se jugaba este juego era que Sam y Evan eran los monstruos. Se escondieron en el sótano con las luces completamente apagadas y Kennedy y yo tuvimos que encontrarlos. Hacían ruidos para que nos resultara más fácil encontrarlos, pero no del todo. Luego, si nos acercábamos a ellos, hacían ruidos monstruosos y nos perseguían a Kennedy y a mí, y teníamos que correr de regreso a lo alto de las escaleras, que era nuestra zona segura. Sé que era un juego un poco estúpido pensando en ello ahora, pero en ese momento daba bastante miedo y era muy divertido. De todos modos, Sam y Evan bajaron a esconderse y nos dijeron que esperáramos 2 minutos antes de bajar a buscarlos. Kennedy y yo esperamos arriba y luego bajamos. Como de costumbre, abajo estaba completamente oscuro. La única luz provenía de la estufa de pellets y de la luna que entraba por la ventana. Aunque sabíamos que solo eran nuestros primos los que se escondían, aún así daba bastante miedo por lo oscuro y silencioso que estaba. Unos 5 minutos más tarde, Sam y Evan saltaron y nos asustaron. Luego nos persiguieron escaleras arriba. Decidimos jugar otra ronda. Esperamos 2 minutos y luego volvimos a bajar. Esta vez fui primero. Mientras descendíamos, escuchamos a Evan o Sam golpear la pared, lo que me hizo saltar. Seguimos caminando cuando de repente noté una figura parada afuera de la ventana. Me detuve y extendí la mano para detener a Kennedy. Ella se irritó un poco y dijo: «Vamos, ¿por qué paras?». No dije nada, pero señalé hacia la ventana, mostrándole la figura. Kennedy lo notó y luego susurró: «Sam, Evan, necesitamos que detengan el juego. Hay alguien parado afuera». Sorprendentemente, Sam respondió. Supuse que habría querido continuar el juego y no decir nada. Él dijo: «Ustedes están mintiendo, solo están asustados». Estaba empezando a enojarme porque no nos creían. «Chicos, en serio, miren la ventana encima del televisor». Luego vimos a Sam y Evan salir de debajo de la mesa de ping-pong que mi abuelo tenía para nosotros y miraron hacia arriba. Evan simplemente se rió un poco y dijo: «Probablemente sea el tío Stan el que está afuera fumando». Sabía que no era mi tío Stan porque siempre fumaba afuera en el porche, justo al lado de la puerta principal. Le dije eso a Evan y luego Sam, sonando muy molesto, dijo: «Entonces probablemente sea el abuelo el que está revisando la casa. Ya lo conocen. Él siempre está revisando si la casa tiene algún problema. Si ustedes están preocupados por eso, entonces suban y revisen». Subí las escaleras para comprobarlo, fingiendo que solo estaba buscando algo. Entré a la sala y todos los que se suponía que debían estar allí estaban allí, sentados en la sala. No fue el tío Stan, mi abuelo, ni nadie que conociéramos. Se me cayó el estómago. Definitivamente había alguien ahí fuera. No quería decírselo a los adultos porque me preocupaba que no me creyeran. Bajé las escaleras temblando y les dije: «Chicos, todos están en la sala. No falta nadie. Hay alguien ahí fuera». Sam y Evan finalmente se dieron cuenta de que esto no era una broma y sus rostros pasaron del escepticismo al miedo. Kennedy comenzó a llorar un poco. Le dije que no hiciera demasiado ruido. Todos subimos las escaleras para decidir qué hacer.
Por supuesto, Sam y Evan empezaron a dar ideas tontas, como dispararle al tipo o algo así. No queríamos decírselo a los adultos, así que nos quedamos en lo alto de las escaleras durante 5 minutos. Luego volvimos a bajar. Cuando volvimos a bajar, la figura ya no estaba. Supusimos que acababa de irse y seguimos su camino. Decidimos que ya no queríamos jugar más y en su lugar jugamos al ping-pong. Encendimos la luz del sótano y cuando se encendieron, notamos que la ventana estaba entreabierta. Pensé para mis adentros, ¿estuvo la ventana entreabierta todo este tiempo? Miré hacia los muebles y de repente mi corazón dio un vuelco. Había un hombre de unos 40 años sentado en uno de los sillones, mirándonos. Estábamos tan asustados que nos quedamos allí, congelados. El chico empezó a sonreírnos de una manera espeluznante. Luego empezó a ponerse de pie. Grité, ¡corre! Subimos corriendo las escaleras y cerramos la puerta del sótano de golpe. Luego corrimos a la sala, llorando, y le dijimos a nuestra familia que había un hombre abajo. Uno de mis tíos, que era policía, agarró una de las armas de mi abuelo y bajó las escaleras. Después de unos minutos, mi tío volvió y dijo que no había nadie ahí abajo. Supusimos que el hombre debió haber salido por la ventana y huir. Los adultos nos creyeron cuando dijimos que alguien había estado allí, porque afuera había huellas en la nieve que conducían al camino de entrada de mi abuelo. No robaron nada del sótano, lo cual fue un alivio, pero todos estábamos aterrorizados. Nos sentamos con nuestras mamás y las abrazamos para consolarlas. Esa noche, cuando llegó la hora de acostarme, todavía tenía miedo, así que dormí en la cama con mi mamá. Mis primos y yo nunca volvimos a jugar a ese juego. Mi abuelo estaba bastante molesto porque pensaba que sus ventanas no se podían abrir desde afuera, pero se alegró de que no nos lastimaran. Mi abuelo falleció en octubre de 2017 y lo extraño muchísimo, pero desde ese incidente siempre he tenido miedo de entrar solo en un sótano, incluso a medida que crecí. Aunque no he vuelto a casa de mi abuelo desde hace casi un año, todavía le tengo miedo a ese sótano o a cualquier sótano hasta el día de hoy.